¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño resumen del tema de hidrostática, también muy importante, ¿ya? Vamos a recordar la ecuación para determinar la presión hidrostática. Si yo tengo este recipiente, ya conteniendo un determinado líquido, ese líquido tiene una densidad, lo voy a llamar así, ρ sub L, ¿ya? Me interesa la presión en este punto. Necesito tres cosas. Para determinar la presión en ese punto, necesito la densidad del líquido. ¿En qué unidad debe estar? En el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. Necesito la aceleración debido a la gravedad en el lugar donde se encuentra ese líquido, ¿ya? A veces de manera práctica dicen gravedad, 9,8 o 9,81. Si queremos ser prácticos, 10 metros por segundo al cuadrado. Y lo más importante es la columna, la longitud de la columna de ese líquido. En este caso, ¿ya? Es la longitud de la columna a partir de este punto hasta este nivel superior de dicho líquido. ¿Listo? ¿Qué sucede si ese recipiente lo inclino? Igual, me va a interesar siempre la columna, ¿ya? No vayan a tomar esta longitud, no vayas a tomar esto, es la columna. ¿Listo? ¿En qué unidad debe estar esto? Por ser una longitud debe estar en metro. Otro caso podría ser si tenemos la presencia de varios líquidos, uno encima del otro. Estoy tomando como ejemplo dos líquidos, pueden haber otros 3, 4, ¿ya? Dos líquidos. El líquido 1, el líquido 2. ¿Listo? La presión. Me interesa la presión en esta parte. Lo voy a llamar el punto A. La presión hidrostática en el punto A será igual a la presión debido a la columna del líquido 1. Es muy importante ello, ¿ya? Es muy importante hablar de la columna. Aquí sería la columna del líquido 1 por encima del punto A. Ahí está la columna. Será densidad del líquido 1 G por la columna de ese líquido 1. Pero yo quiero la presión hidrostática, o sea, también encima de ese líquido hay otro líquido. Entonces aquí más para la otra densidad de líquido 2, G columna de líquido 2. Esta columna será de longitud H2. Ahí está. ¿Listo? De esa manera vas a determinar la presión debido a la presencia de varios líquidos. Si yo quisiera la presión total, ahí sí tendría que agregarle la presión atmosférica. ¿Listo? El principio fundamental o el teorema fundamental de la hidrostática hace referencia a que si tú tienes en un mismo líquido, todos los puntos que están al mismo nivel, no digo profundidad, ¿ya? No digo profundidad, digo nivel, que están al mismo nivel, soportan la misma presión absoluta o presión total, ¿ya? Voy a recordar ese teorema aplicándolo a la experiencia de Torricelli. Hace más de 300 años atrás, Evangelista Torricelli pudo determinar la llamada presión atmosférica. A nivel del mar, ¿ya? La presión atmosférica es aproximadamente de 10 a la 5 pascal, ¿ya? O también lo puedes llamar presión de una atmósfera o un bar. ¿Listo? ¿En qué consiste la experiencia de Torricelli? Él utilizó mercurio. Acá tengo mercurio, símbolo en la tabla periódica de los elementos, Hg, ya este metal líquido. Mercurio, acá también tengo mercurio, pero tengo mercurio al tope, totalmente lleno este tubo, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo nuestro amigo Evangelista Torricelli? Tapó aquí, lo tapó y le dio la vuelta para que no se derrame y lo introdujo en el recipiente que contiene mercurio, ¿ya? Grata fue su sorpresa que este comenzó a bajar hasta acá. Él pensaba que iba a bajar todo el nivel. No, ya acá comenzó a desplazarse algo de mercurio hasta llegar a la estabilidad, al equilibrio. Y midió la longitud que hay entre el nivel libre del mercurio que está en el recipiente hasta el nivel superior del mercurio en el interior del tubo, ¿ya? Y
¿Qué longitud obtuvo? Obtuvo 76 centímetros, que equivale también a 760 milímetros. ¿Ya? ¿Y en dónde está acá el principio fundamental? Todos los puntos que están en un mismo líquido al mismo nivel soportan la misma presión. La presión en este punto del mercurio es igual a la presión en este punto del mercurio. ¿Listo? Entonces, gracias al principio fundamental, tengo que la presión, voy a llamar este punto 1, es igual a la presión en el punto 2. Pero la presión en el punto 1, ¿a qué se debe? Se debe a una columna de mercurio de 76 centímetros. Esta presión será presión debido a una columna de 76 centímetros de mercurio, o también 760 milímetros. ¿Listo? Y eso es igual a, sorpresa, la presión en el punto 2 no será ya pues la presión debido a un líquido, sino la presión atmosférica. Se han dado cuenta pues que en el exterior tenemos el aplastamiento, entre comillas, de el aire. Toda esa gran cantidad de aire, esa masa de aire que rodea el planeta, es la presión de atmosférica. Presión atmosférica. ¿Listo? Entonces de ahí se deduce que la presión atmosférica equivale a la presión de una columna de 760 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Ya? Esto también lo puedo aplicar, el teorema fundamental, en un manómetro de tubo abierto. Hace tiempo, ¿cómo podían los científicos medir la presión en un gas? ¿Utilizando qué? Principio fundamental. Aquí se le acopla este sistema, este tubo doblado en U, hasta que se estabiliza en esta parte. Voy a tener la presión acá es igual a la presión acá. ¿Te acuerdas? El teorema fundamental. En un mismo líquido, los puntos que están al mismo nivel soportan la misma presión. Si acá le pongo 1 y acá le pongo número 2, se cumple gracias al teorema fundamental, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Tengan presente que son presiones totales, son presiones absolutas. ¿Ya? Cada vez que en un enunciado solamente mencionan presión, se va a sobreentender que es presión total o absoluta. Anótalo. ¿Ya? La presión en 1 viene a ser simplemente la presión del gas. La presión del gas. ¿Listo? La presión en 2, ¿a qué es igual? La presión en 2 será igual a la presión de esta columna de líquido. Puedes utilizar agua, puedes utilizar aceite, cualquier líquido. Y encima del líquido que tengo la presión atmosférica. La atmósfera también ejerce acá una presión, más la presión ATM, haciendo referencia a presión atmosférica. ¿Listo? Entonces ya tengo la presión del gas, sin necesidad de utilizar alguna otra ecuación, visto también en el curso de química. ¿Ya? ¿Te acuerdas esta ecuación vista en el curso de química? Presión por volumen es número de moles constante de los gases por la temperatura. Ya no hay necesidad de utilizar esa ecuación. ¿Ya? La presión de la columna de líquido, ¿a qué será igual? Será igual la densidad de líquido, pues será agua, aceite, G, por la columna. Esa columna lo puedes medir con una regla. En el laboratorio fácil lo mides con una regla. ¿Ya? Aquí está. Esta columna. Lo voy a llamar a esta columna H. ¿Listo? Aquí está H. La presión atmosférica puede ser
dependiendo si te encuentras a nivel del mar, es de aproximadamente 100.000 pascal. O si gusta lo puedes expresar que como columna de mercurio, ¿ya? Si estás ya en una zona o región en tu país de más altura, ahí la presión atmosférica es menor, ¿sí o no? A mayor altura, a mayor altitud, ya siempre va a haber menor presión atmosférica porque hay menos aire, menos cantidad de aire aplastándote. Listo. Y el último y más importante es el principio de Arquímedes. En el principio de Arquímedes nos dice, y esto es hace 2300, 2400 años atrás, imagínate, bastante tiempo, ¿ya? Nos dice pues que los cuerpos que están parcial o totalmente sumergidos en un líquido, siempre van a experimentar una fuerza que trata de sacar al cuerpo fuera del líquido. Esa fuerza lo denominaremos empuje, y ese empuje va a ser igual al peso del líquido que se desplaza. Cuando tú, por ejemplo, colocas tu mano en un recipiente con agua, ves que el nivel del agua sube. Es que tu mano está ocupando un espacio, un volumen, que al introducirlo en el agua, ya estás desplazando agua, desplazando líquido. El peso del líquido que se desplaza, ese peso va a ser igual al empuje, ¿ya? Y ese líquido que se desplaza, ¿cómo voy a medir su peso? Haces pues que caiga a una balanza o báscula y ahí puedes determinar su peso. Y verificas pues que ese peso, que es M por G, ¿te acuerdas? Es masa por G, de manera práctica dices gravedad, masa por gravedad, pero masa es que densidad por volumen. Y de ahí deduces esta famosísima ecuación, que el empuje es la densidad de líquido G por el volumen que se sumerge. El volumen del que se sumerge es el volumen del cuerpo que está dentro del líquido. Y eso coincide con el volumen de líquido que se desplaza, pues. ¿Ya? Si lo que se sumerge del cuerpo es un volumen de 2 litros, entonces en el agua se va a desplazar 2 litros de agua. ¿Ya? Volumen sumergido. Un caso que es modelo para preguntas, es el siguiente. Cuando tengo un objeto que está flotando, ya, flotando, ahí está, el objeto que está flotando, puede ser un trozo de plastilina, puede ser una fruta. Ustedes se han dado cuenta que las frutas, ya siempre, casi todas las frutas siempre pueden flotar en agua. Aquí está, esto puede tratarse de cualquier objeto que está flotando, puede ser un barco. Pero la idea es que sea un cuerpo homogéneo, que sea de un solo material, ¿ya? Puede ser plastilina, por ejemplo, puede ser una naranja, bueno, si consideramos todo de un solo material, ¿listo? A ver, aquí, ¿por qué este cuerpo está flotando? ¿Por qué está quieto ahí? Ah, porque las fuerzas se compensan. ¿Qué fuerzas voy a tener ahí? Ah, vamos a graficar las fuerzas. Voy a tener fuerza debido a la gravedad, fuerza de gravedad, mg y el empuje, ¿ya? El empuje es una fuerza resultante. ¿Dónde va a actuar esa fuerza? Va a actuar pues en un punto que es el centro de gravedad de la parte, ¿no?, de líquido que se ha desalojado. Fíjate, toda esta parte lo ocupaba líquido. El centro de gravedad de esa cantidad de líquido desalojado, ahí actúa el empuje. Centro de flotación, suele llamarse, centro de flotación. ¿Listo? Debido al equilibrio, tengo pues que empuje, acá lo voy a colocar, el empuje es igual a la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad mg es masa G. Ah, pero la masa sabemos que es densidad ¿de qué? ¿Del cuerpo o de quién es? Este mg ¿de quién es? Del cuerpo. Ah, entonces acá será masa del cuerpo, será densidad del cuerpo por el volumen. Es todo el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo. El empuje, sabemos pues que es igual a densidad de líquido,
no del cuerpo no, sino del líquido, por G por volumen. ¿Qué será? ¿Volumen del cuerpo? No, ¿verdad? Es volumen sumergido. ¿Y dónde está ese volumen sumergido? Tú lo puedes notar, es esta parte. Todo lo que está hundido, entre comillas, todo lo que está mojado, viene a ser el volumen sumergido. A veces lo expresan no en metros cúbicos, sino lo expresan en litros. Entonces, tú debes saber la equivalencia entre litros y metros cúbicos, ¿ya? También lo pueden expresar en centímetros cúbicos. Por eso también revisa, tú debes tener la fácil, ¿no? Debes saber cómo se convierte de litros a metros cúbicos, de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿ya? Volumen sumergido. De acá, ¿qué puedes observar? Mira, se puede observar que G se cancela y al final despejas el volumen que está sumergido. Mira, siempre el volumen que está sumergido va a ser una fracción del volumen del cuerpo, ¿ya? ¿Qué fracción será? Va a ser una fracción que es cociente de densidades. Para que te acuerdes, ¿ven? Arriba está el cuerpo y abajo está el líquido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el volumen que está sumergido es una fracción, ¿ya?, del volumen total, del volumen del cuerpo. En una pregunta te puede venir así, que lo que está sumergido es el 80% de todo el volumen del cuerpo. ¿Ven? Entonces ya trabajamos. Volumen del cuerpo es como 100%, volumen sumergido es como 80%. Y ahí puedes tener la relación de densidades. Si te dicen que el líquido es agua, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y con ello yo puedo hallar la densidad del cuerpo. Mira, una manera práctica de determinar la densidad de los objetos. Ya los hago flotar, ya veo pues cuánto es el volumen sumergido, lo relaciono con el volumen del cuerpo, entonces ya tengo la relación de densidad. ¿Ven? Entonces una aplicación rápida del tema de hidrostática. Muy bien, espero que ahora esto ya te sirva para poder desarrollar los ejercicios.